Ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Norberto Torres Hernández, que va a estar a cargo del curso de trigonometría. En esta etapa que emprendemos de la academia va a ser en forma virtual, por todo lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Espero pues que puedan entenderlo. Vamos a hacer lo más didáctico posible en esta nueva temporada de la Academia Pausán. La academia tiene su prestigio y el nivel es muy alto, ¿no? Pero necesitamos pues que puedas tener también nociones básicas y así poder emprender ya los problemas complejos. Veamos entonces lo que es el curso de trigonometría. La parte teórica te lo va a ser descargada en la ficha que se lo va a enviar el profesor Alberto Pousán. Y también en esta parte te voy a mostrar lo que necesitas tú conocer para que puedas desarrollar la separata, ¿no? El curso de trigonometría empieza pues con el tema de sistemas de medidas angulares. Pero previamente tienes que conocer lo que es un ángulo trigonométrico, ¿no? ¿A qué le llamamos ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es aquel que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta una posición final, llamados lados. Aquí te estoy mostrando un ángulo, ¿no? El ángulo, mi ex ángulo favorito, y también ese ángulo es formado por dos rayos, ¿no? Ya tú sabes lo que es un ángulo por la parte geométrica, ¿no? Un ángulo es la reunión de dos rayos unidos por un punto en común y ese punto ya sabes cómo se le llama, ¿no? En trigonometría también va a ser casi igual. Lado inicial, lado final y ese punto que te estoy marcando ahí, marcando por una línea, se le llama vértice. Y mi ángulo teta es el ángulo trigonométrico. Bueno, continuamos entonces. En trigonometría, este tipo de ángulos se presentan de dos formas. Un ángulo que gira en el sentido horario y otro que gira en sentido antihorario. Vamos a ver primero el ángulo que gira en sentido antihorario. El ángulo que gira en el sentido antihorario es considerado como ángulo positivo, ¿no? O sea, lo que van en contra de las agujas del reloj. El otro ángulo es el ángulo negativo, como te estoy mostrando ahí en el gráfico, el ángulo beta. Si gira en el mismo sentido que giran las agujas del reloj, serán considerados como ángulos negativos. ¿Correcto? Veamos ahora los ejemplos relacionados a este tema. Ahí te estoy mostrando un semáforo y lo que debes tener bastante cuidado. Lo que gira en el sentido antihorario es positivo y lo que gira en el sentido horario serán negativos. Ejemplo número 1. Problema propuesto de las separatas del CEPU acá de la San Luis Gonzaga. Te piden hallar el valor del ángulo teta, ¿no? Como puedes apreciar ahí, son ángulos suplementarios, es decir, la suma de ellos 180. Muchos de los profesores cometen el error en decir que siempre trabajan con ángulos positivos, y no es así, hay problemas especiales que también puedes trabajar con ángulos negativos. En este caso, en este problema, sí tengo que trabajar obligado con ángulos positivos. ¿Y cuál es la razón? Como habrás escuchado decir, la suma de ellos es 180 grados. No se ha escuchado decir menos 180. Y 180 es un valor positivo. Por lo tanto, tengo que trabajar con ángulos positivos. Y como puedes apreciar en mi gráfico, tengo que ver quiénes son los ángulos positivos. Ya sabes que los ángulos que giran en el sentido antihorario serán ángulos positivos. Y los dos únicos ángulos que giran en el sentido antihorario son el que se encuentra al lado izquierdo y el lado derecho. Es decir, menos 3 veces teta y menos teta. Ahí está lo que está marcado de verde. Y el ángulo central, como puedes apreciar, hay que cambiar el sentido de esa flechita, que también gire en el mismo sentido que giran los otros dos ángulos, es decir, en el sentido antihorario. De esta manera. Ahí está. Y al hacer ese cambio de flechita, también le cambias el valor de ese ángulo. Si es positivo, cambia por negativo. Y si es negativo, pasa por positivo. Y en este caso es 5 teta. Sería entonces menos
5 veces el ángulo teta. Y por ser suplementarios, tú sabes bien que la suma de ellos es 180 grados. Eso significa pues que el ángulo teta debe ser menos 20 grados. Eso de ahí es la resolución de este problema propuesto en las separatas del CEPUS acá de la San Luis Gonzaga. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice del gráfico te pido hallar X. También problema del examen del CEPUS de la San Luis Gonzaga. En este problema, como puedes apreciar, la suma de los ángulos es 360 grados, toda una vuelta. Pero ahí te están dando un valor que es de 90 grados. Por lo tanto, la suma de los otros dos ángulos deben de ser 270 grados, ¿correcto? Entonces, tengo que observar además que ¿quién es el ángulo positivo? El ángulo positivo es el que se encuentra al lado izquierdo, ¿no? El que está girando en contra de las agujas del reloj. Veamos entonces. Mi gráfico va a quedar de esta manera. Así, ¿no? 10 grados menos X es el ángulo positivo. Ya lo identifiqué. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el otro ángulo? ¿Recuerdo ese problema anterior? Lo que hice entonces es cambiarle primero el sentido de la flechita. Ahí está lo que te he marcado de ahí de rojo. Y también le cambias el signo al ángulo, a todo el ángulo. Entonces va a quedarte así. Menos X menos 10 grados. Luego, como ya tengo los dos ángulos, tú sabes bien que sumados deben darte 270 grados. Eso significa que X va a ser menos 135 grados. ¿Correcto? Ejemplo número 3. Su solución ahí está. Problema propuesto en el banco de la San Luis Gonzaga, de acá de Ica. Pero también propuesto en el banco de la San Marcos, ¿no? Problema número 3. Ejemplo 3. A ver, en el ejemplo 3, aquí te estoy mostrando este caso especial, ¿no? Son rectas paralelas. Y en estas dos rectas paralelas, tú sabes bien, si no tuvieran las flechitas ahí, ¿no? La abertura de esos ángulos, entonces, si no tuvieran así, diríamos que, pues, que son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Por geometría. Pero aquí estás observando que hay ángulos trigonométricos. Y en este caso también son iguales, pero son ángulos que están girando en distintos sentidos. Vamos a ver entonces la primera forma. Pero ojo, cualquiera de las formas que tú elijas, la resolución es única, no puede variar. Aquí te estoy mostrando que hay dos, puedes desarrollar con ángulos positivos o con ángulos negativos. Entonces ahí te estoy mostrando el problema, ¿no? Que muchos de los profesores dicen, no, siempre trabajan con ángulos positivos. No siempre, hay problemas especiales y este es uno de ellos. Ahora sí, veamos en la primera forma. La primera forma es que voy a trabajar con ángulos, a ver, con ángulos negativos, ¿no? Entonces el ángulo negativo es el que gira en el sentido horario, ¿correcto? Y como puedes apreciar, le he cambiado el ángulo que se encuentra en la parte superior, porque está girando en el sentido anterior, lo cambió por horario y le cambié su signo, menos 2x menos 40 grados. Lo convertí a ángulo negativo, ¿no? Al girar en sentido horario. Entonces, tú sabes bien que por ser ángulos correspondientes son iguales. Eso significa que menos 2x menos 40 es igual a 20 grados menos 3x. Desarrollándolo ya, por ser ángulos correspondientes, aquí te lo indico, y desarrollando entonces, eso significa pues que x será igual a 60 grados. Esa es mi primera forma, trabajando con ángulos negativos. Ahora, trabajando con la segunda forma. En la segunda forma voy a trabajar con ángulos positivos. ¿Quién es el ángulo positivo? El que se encuentra arriba. A ese ángulo no lo toco. Voy a tocar el ángulo que se encuentra abajo. Entonces, le cambio el sentido a la flechita, ¿correcto? Como puedes apreciar ahí. Y le cambio el signo a toda esa expresión. Sería menos 20 más 3x. Y por ser ángulos correspondientes, ahora son iguales. Y desarrollándolo, como puedes apreciar ahí, 3x, el 2x pasa al segundo miembro, quedaría x y 20 para el otro miembro. Por lo tanto, el valor no va a variar, sigue siendo
60 grados, ¿correcto? Entonces, eso es el ángulo trigonométrico, un caso especial. No siempre, tienes que ver también, ¿no? Con qué tipo de ángulos puedes trabajar. Vamos a ver la otra parte en la otra diapositiva y puedes apreciar ya lo que es los sistemas de medidas angulares. Gracias.